Buenas tardes. Para mí es muy grato participar en esta presentación de la revista, de la edición facsimilar de la revista Sociedad y Política, porque estuve comprometido con esa revista desde el primer número hasta el último número, ¿no? Desde el año 1972 hasta el año 1983, que salió el número 13. Y me parece un acierto, ¿no?, el que la Facultad de Ciencias Sociales haya impulsado la publicación facsimilar de los 13 números de la revista. Sobre todo porque se presenta esta revista en este congreso en homenaje a Aníbal Quijano. Porque la revista Sociedad y Política fue uno de los proyectos intelectuales y políticos de Aníbal Quijano que más apreciaba y al que dedicó un esfuerzo enorme, primero para convencernos a un grupo de científicos sociales de la necesidad, de la importancia de publicar una revista, sobre todo porque había un gran vacío en términos intelectuales, políticos e ideológicos. De un lado, porque el mundo intelectual, político, ideológico estaba dominado por diversas corrientes del marxismo-leninismo, desde las corrientes maoístas hasta las corrientes seguidoras del líder albanés Hoxha. Aunque parezca esotérico, en esa época, los años 70, era una especie de sentido común, ¿no?, especialmente aquí en San Marcos. Este marxismo guión, porque el guión es fundamental, leninismo. Pero por otro lado había la vertiente nacionalista, ¿no?, que apoyaba el gobierno del general Velasco. Entre ambas no había una corriente liberal, ¿no? Los ideólogos liberales prácticamente eran inexistentes, entre otras razones por la decadencia de la sociedad oligárquica, porque desde el inicio del siglo XX los intelectuales vinculados al mundo de la oligarquía habían sido los que tenían la voz cantante en el debate, hasta la generación de Mariátegui en los años 20. Desde allí no han aparecido intelectuales conservadores o liberales importantes. Entonces el debate en la época del velasquismo, es decir, de 1968 a 1975, el debate se daba entre estos grupos marxistas-leninistas, por un lado, y por otro lado los sectores nacionalistas, que publicaron una revista, ¿no?, Participación, ¿no? Que el ideólogo era Carlos Delgado, y allí participaron Héctor Béjar, Carlos Franco, Guerra García, Pancho Guerra. Ese era el ambiente en el que surge Sociedad y Política, para llenar ese vacío, ¿no?, porque una de sus propuestas fundamentales era examinar la sociedad peruana de ese momento y explicar lo que significaba el fenómeno de la revolución militar que conducía Velasco Alvarado. También habría que felicitar al Fondo Editorial por la edición facsimilar
de esta revista. Ha sido una edición bastante cuidadosa. Cuando la vi, la publicación, me dio la impresión de que la misma impresión que tuve cuando se publicó el número 1, ¿no? En 1972, ¿no? Porque había una calidad, ¿no? En cuanto al diseño y a la manera como lo habían editado, ¿no? Creo que tanto a la facultad y al decano habría que felicitar al doctor Julio Mejía, como al fondo editorial por esta brillante idea de publicar la versión facsimilar de la revista Sociedad y Política. Sí, como he estado revisando recientemente este conjunto de revistas, ¿no? Del 1 al 13, se me han planteado algunas cuestiones abiertas, como le gustaba decir a Aníbal Quijano, que me gustaría examinar con ustedes. En primer lugar, creo que la lectura de los artículos de la revista nos permiten dar cuenta, nos permiten comprender lo que significó el periodo quizá más importante del Perú del siglo XX, ¿no? Lo que significó el régimen militar del general Velasco Alvarado, ¿no? Porque de la lectura de los artículos, sobre todo los primeros números, los que corresponden al periodo de Velasco, lo que uno puede encontrar allí es el papel fundamental que jugó el velasquismo en la transformación de la sociedad peruana. El velasquismo aparece como una especie de, o sea, el régimen velasquista como una especie de bisagra, porque cierra una época con la erradicación de las bases materiales e intelectuales e ideológicas de la sociedad oligárquica, ¿no? La sociedad oligárquica que había dominado al Perú en la primera mitad del siglo XX comienza a extinguirse, ¿no? Y la reforma agraria, por ejemplo, constituyó uno de los elementos principales de esa profunda transformación que se produce en el país. Pero también abre otra época, la época que estamos viviendo. El modelo velasquista no fue analizado en la revista Sociedad y Política alrededor de dos ideas fundamentales, o de tres ideas fundamentales. De un lado, el reacomodo en relación a el imperialismo. Aníbal Quijano habla del neoimperialismo para referirse al imperialismo que ya no está centrado en el control de la exportación de materias primas, sino en el control de la economía urbano-industrial, ¿no? Y en este sentido, este neoimperialismo se adecúa a las necesidades de la revolución militar velasquista. Las propuestas de sociedad y política que uno puede encontrar con la lectura de los artículos en relación al modelo velasquista es no solamente este reacomodo en relación a la dominación imperialista, sino también el modelo del capitalismo de Estado, es decir, el control estatal de casi todos los sectores de la economía. Hacia 1973-74, el 65% de las actividades económicas están controladas por el Estado. Y el modelo político sobre el cual se organiza este capitalismo de Estado es el corporativismo. Por eso
los dos artículos fundamentales que orientan la revista en los primeros números son el de Aníbal Quijano, Capitalismo, que aparece en el número 1 de la revista, ¿no? El imperialismo y capitalismo de Estado, en donde examina los cambios que se producen en la dominación imperialista y cómo se vincula el régimen militar de Velasco Alvarado a estas transformaciones, ¿no? La estatización de las empresas como la Cerro de Paz o la International Petroleum, ¿no? Hay un reacomodo en relación al capital imperialista. Y por eso en el número 2 de la revista publiqué un artículo sobre el contrato Bayer, ¿no? Que el título lo puso Aníbal Quijano, ¿no? Si es Bayer es bueno, ¿no? Es decir, si era el contrato útil para el Perú, ¿no? Y creo que era un ejemplo de esta readecuación de la economía y la sociedad peruana a las nuevas necesidades del imperialismo. Y la otra pata de ese modelo era el corporativismo, era la eliminación, dejar de lado los partidos políticos y poner en marcha lo que los ideólogos del velasquismo llamaron la democracia social de participación plena, es decir, la incorporación de las diversas instancias creadas por el velasquismo, como la comunidad laboral, los consecom, las ligas agrarias, en la estructura del Estado. Y el artículo que fue fundamental para entender este proceso lo escribió Julio Kotler, Bases del corporativismo en el Perú. Si uno revisa los primeros números de Sociedad y Política, creo que se tiene una imagen bastante útil para entender lo que era la sociedad peruana y el Estado en el Perú de la primera mitad del siglo, de la década de 1970. El segundo acontecimiento que aparece como algo significativo es el de la transición del régimen militar hacia la democracia liberal. El debate que plantea la revista, y sobre todo a partir de un ensayo de Aníbal Quijano, ¿no? Los usos de la democracia burguesa, en el número 10 de la revista, en donde señala, por ejemplo, que, lo cito, tratándose de una dictadura militar que las masas habían llegado a odiar totalmente, la burguesía no podía cesar, la burguesía no podía usar otro ropaje que la democracia civil y constitucional para ganar a las masas contra las tendencias revolucionarias, ¿no? Si bien esta idea de el uso de la democracia liberal burguesa, ¿no?, fue criticada tanto por los que participaron en las elecciones de 1980. Sin embargo, detrás está una idea fundamental en el pensamiento de Quijano, que es la idea de la socialización del poder, el autogobierno de los productores, ¿no? Como aparece, por ejemplo, en un ensayo publicado en el número 12, Poder y democracia en el socialismo, en donde plantea la idea
de la socialización del poder y la democracia directa de los productores, frente a la idea de la democracia representativa, ¿no?, liberal burguesa. Detrás de este debate, ¿no?, sobre la democracia, lo que se encuentra es la experiencia de la comunidad autogestionaria de Villa El Salvador, sobre todo en el periodo 1989, ¿no?, hasta 1983, cuando se establece la municipalidad de Villa El Salvador. En esos años, la presencia de un dirigente fundamental, Apolinario Rojas, ¿no?, para la propuesta de la socialización del poder era la experiencia clave. O sea, no, la perspectiva de Aníbal Quijano no era que se inventara una forma de existencia social, ¿no?, sino que la encontraba en el análisis de lo que estaba ocurriendo en la comunidad autogestionaria de Villa El Salvador. Aquí presentes hay varios de los que trabajaron activamente en ese proyecto, porque la organización sobre la que se basó ese apoyo a la comunidad, a la Cuadres, fue un movimiento, el Movimiento Revolucionario Socialista, el MRS. Era el trasfondo de la actividad política práctica en la que se encontraba Aníbal Quijano y que se refleja en estas reflexiones más teórico-políticas que aparecen en la revista Sociedad y Política. Eso es lo primero que quería plantearles, ¿no? Creo que allí hay una cuestión fundamental en el análisis de los artículos de la revista Sociedad y Política. La posibilidad de comprender lo que ha constituido uno de los hechos fundamentales en la sociedad peruana, el régimen velasquista y la transición hacia la democracia liberal. Una segunda cuestión que me parece importante es la perspectiva de conocimiento que está en las propuestas que aparecen en los artículos de Sociedad y Política. Un elemento que creo que es clave es la idea de ver la sociedad peruana dentro del contexto mundial. O sea, creo que ya desde, inclusive antes de la revista Sociedad y Política, Aníbal Quijano tenía una visión de la existencia social como una totalidad atravesada por la heterogeneidad estructural. Toda la teoría de la dependencia, el análisis de la marginalidad social, ¿no?, están vinculados a estos cambios que se dan a nivel global, dentro de los cuales se inserta la realidad de la sociedad peruana. Por eso, en el primer número, si ustedes lo revisan, van a encontrar un artículo sobre la Revolución Cubana, otro artículo sobre China, ¿no?, porque el interés, ¿no?, y después en otros números aparece sobre el socialismo realmente existente, la presencia de Baro, por ejemplo, ¿no?, y una entrevista a este intelectual alemán, sobre Chile, ¿no? Es decir, había una perspectiva en donde el énfasis estaba en ver los fenómenos de la sociedad peruana dentro de un contexto global. También me parece a mí importante en esta perspectiva de conocimiento cómo hay una preocupación por sacar a luz los procesos más profundos a partir de los cuales
es posible entender las transformaciones, los cambios, las diversas acciones económicas y políticas que se dan en la sociedad peruana. Por eso es fundamental, y se revisa la revista, ¿no? Por ejemplo, en el editorial del primer número hay una declaración, ¿no?, de fundamental, ¿no? Y creo que es un eje para entender la perspectiva en la que se sitúa el análisis, los análisis que aparecen en la revista. Allí dice en el editorial del primer número: quienes hemos asumido la responsabilidad de esta publicación proclamamos sin ambaje nuestra adhesión al marxismo y nuestra incorporación o pertenencia al movimiento socialista revolucionario del Perú. Por eso creo que es fundamental esta búsqueda de lo que está debajo de lo que estaba aconteciendo en la sociedad peruana. Y lo que está debajo es una estructura de clases sociales. O sea, creo que el análisis, si se revisan los diversos números, se va a ver que el análisis está centrado en las luchas de clase y el papel que tiene la clase obrera, ¿no?, el papel que tiene la burguesía y sus diversas fracciones en los acontecimientos que se producen en esa época. Creo que finalmente se puede percibir una perspectiva de conocimiento que podríamos definirla como un pensamiento crítico utopístico, en la medida en que se trata de un examen de la realidad lo más rigurosamente posible, pero dentro de una perspectiva orientada hacia un nuevo orden social, un nuevo orden de la existencia social, más igualitario, más democrático, ¿no? Es decir, hay una perspectiva de conocimiento que, contrariamente a la visión positivista de la neutralidad valorativa, está orientada por un objetivo moral, ¿no?, que es el construir un nuevo orden social, que en ese momento Aníbal Quijano lo planteaba como el socialismo. Pero además se trata de un pensamiento no solamente intelectualmente riguroso y moralmente bueno, sino de un pensamiento que busca ser políticamente eficaz. Y por eso hay una preocupación por el examen de las estrategias más adecuadas para construir un nuevo orden social. Y de allí el interés que tenía Aníbal Quijano por la construcción de un movimiento que se denominó Movimiento Revolucionario Socialista, que era la estrategia para alcanzar ese nuevo orden que se buscaba. Y una tercera cuestión que me parece importante en el examen de los 13 números de la revista Sociedad y Política es el de examinar cómo, contrariamente a lo que algunos sostienen, ¿no?, de que hay una especie de ruptura en el pensamiento de Aníbal Quijano, ¿no?, entre lo que se discutió en la revista Sociedad y Política y en los diversos textos de ese periodo, y lo que surge a partir del ensayo sobre colonialidad y modernidad, racionalidad, ¿no?, que publicó Quijano en 1992 en la revista Perú Indígena.
así como también la conferencia en un congreso que hubo en la ciudad de Pau, en Francia, ¿no? José Carlos Mariátegui y Europa, el otro aspecto del descubrimiento. En esa conferencia Aníbal Quijano planteó la idea de raza, etnia y nación en Mariátegui, cuestiones abiertas. Entonces hay quienes piensan que allí se produce una especie de ruptura, ¿no? Inclusive se puede encontrar vertientes casi postmodernas en el análisis de Quijano, porque hay a veces una interpretación estetizante del pensamiento de Quijano que supuestamente ha abandonado todo lo que aparecía en la revista Sociedad y Política. Yo creo más bien que el pensamiento de Quijano es un pensamiento en desarrollo y que va incorporando nuevos conceptos, nuevos análisis a los que ya había establecido desde sus primeros trabajos sobre la marginalidad social y la dependencia, pasando por los trabajos que se incorporan en la revista Sociedad y Política y la orientación de la revista, para concluir en ese último periodo centrado en la colonialidad del poder. Quisiera citarles solamente algunos ejemplos de cómo hay una permanencia, ¿no?, en algunos temas que son centrales. En primer lugar, el poder. Creo que el eje central de la propuesta de Quijano es el análisis y la crítica del poder, porque es a partir de este análisis y esta crítica que se va a entender, ¿no?, sus propuestas, como están en Sociedad y Política, ¿no?, sobre la sociedad peruana y sus transformaciones. Tan es así que la idea de lograr una profunda transformación de la realidad social, ¿no?, que aparece en Sociedad y Política es la de la socialización del poder, ¿no?, que el poder sea ejercido por los productores directos, que posteriormente va a significar la descolonialidad del poder, en donde mantiene la idea de la socialización del poder, ¿no?, como uno de los ejes centrales de esa descolonialidad del poder. En segundo lugar, creo que hay otro tema que es permanente, ¿no? En los últimos años, Aníbal Quijano hablaba de la crisis raigal del patrón de poder colonial moderno. Pero ese tema ya lo había trabajado, ¿no?, lo había reflexionado desde los años 70, ¿no? Quizá uno de los textos fundamentales fueron las conferencias que dio en México en el año 1974, ¿no?, que han sido publicadas en el libro Movimiento Obrero y Acción Política, ¿no?, junto con las conferencias de Magri, Rosana Rosanda y Fernando Claudín. Allí hay un análisis de la crisis del capitalismo. Creo que la percepción que tiene Quijano de cómo el capitalismo está en su fase final es uno de los elementos permanentes de las reflexiones sobre el Perú, América Latina y el mundo, porque se está produciendo una transformación estructural de todo el orden social que había dominado el mundo desde 1492. Evidentemente que incorpora en sus últimos análisis otras formas de crisis de ese patrón, otros indicadores de la crisis de ese patrón de poder colonial moderno,
como la crisis del patriarcado, la crisis ecológica, ¿no?, que va a ser uno de los temas importantes en alguna de sus últimas conferencias, y sobre todo la crisis del eurocentrismo. Un tercer tema que creo que se mantiene permanente en las reflexiones de Quijano, en la revista Sociedad y Política, como en sus ensayos a partir del año 1992, es el de la necesidad, la búsqueda de otra racionalidad. Ya en 1988, en 1988 había publicado dos ensayos que aparecieron en una serie que él la denominó Ediciones Sociedad y Política, que es Modernidad, Identidad y Utopía en América Latina, en donde se plantea el problema de cómo está surgiendo otra racionalidad que no es la racionalidad instrumental del eurocentrismo. Esta otra racionalidad, que la denomina allí racionalidad histórica, y que tiene que ver, ¿no?, y ese tema se va a mantener a lo largo de los diversos ensayos que propone Quijano. Esta otra racionalidad se va a mantener alrededor de la solidaridad, de la cooperación, que finalmente se encarna en lo que constituye el buen vivir, ¿no? O el bien vivir, como dice Quijano. Si en los trabajos de Sociedad y Política aparecía como el socialismo como el horizonte histórico alternativo con otra racionalidad, esta maduración, esta evolución en las propuestas de Aníbal Quijano se va a traducir en otro horizonte histórico, porque el horizonte histórico del socialismo se ha agotado, y este otro horizonte histórico de sentido se encarnará en las propuestas de los pueblos originarios del bien vivir, como dice él. En conclusión, creo que una lectura o una relectura para algunos de los artículos que se publicaron en la revista Sociedad y Política puede ser muy productiva para desarrollar, para orientarse en el examen de este complejo mundo en el que vivimos. Creo que las propuestas que aparecen en la revista Sociedad y Política tienen una gran actualidad. Si las ciencias sociales, ¿no?, tienen por objeto entender el mundo en el que vivimos, creo que aquí encontramos en las revistas, ¿no?, que se ha publicado en esta edición facsimilar, creo que allí encontramos las herramientas teóricas y metodológicas, ¿no?, que nos permiten orientarnos en este mundo tan complejo en el que estamos viviendo. Por eso, finalmente, me parece que ha sido un acierto, ¿no?, como les decía al inicio, que la Facultad de Ciencias Sociales y el Fondo Editorial no hayan publicado esta edición facsimilar de la revista Sociedad y Política. Hubiese sido interesante que se invitara para esta reunión a los sobrevivientes de la revista Sociedad y Política. Recuerdo que un
impulsor importante, sobre todo en los últimos números, fue Rodrigo Montoya. Otro, José Ignacio López Soria, Mirko Lauer, ¿no?, que estuvo ayer, ¿no?, aquí. Y también recordar a los que han fallecido, ¿no? Julio Kotler, Felipe Portocarrero, Abraham Ceballos, ¿no?, que creo que fueron puntales importantes para la edición de Sociedad y Política. Muchas gracias. Lo primero, yo creo que es importante señalar que se comenta una revista de otra época, ¿no? Una revista de 40 años atrás. Cuando me enteré por el volante de que iba a comentar la revista, me puse a buscar en mi archivo personal y tenía 7 números y un suplemento especial de la revista. Entonces los estuve leyendo porque la revista, que es muy bonita, y yo me uno a la felicitación a Julio Mejía y a nuestro fondo editorial por haberla sacado, además en corto tiempo, han hecho una labor muy bonita. Pero empecé a leer los que tenía en casa, ¿no? Y efectivamente me parecía estar en el túnel del tiempo, ¿no? Nuevamente, el San Marcos en el que yo estudié sociología, ¿no?, volvió a aparecer hasta en mis sueños, ¿no? Y ese fue un San Marcos donde efectivamente, como lo ha dicho César, el dominio absoluto lo tenía el maoísmo. Habían 13 partidos maoístas, ¿no?, en lo que hoy es la Facultad de Ciencias Sociales. Estaban todos, por supuesto. Este era la meca, digamos. No existía la Facultad de Ciencias Sociales. Nosotros estudiamos en la antigua Facultad de Letras, cuya existencia también había sido suspendida formalmente por los militares de la época, y estudiábamos en el programa académico de Sociología, así se llamaba, ¿no? Pero claro, digamos que la mayoría de mis profesores estaban en Sociedad y Política. Estaba César, por supuesto, que me convenció de estudiar Sociología, ¿no? Cuando vine de Estudios Generales estaba Felipe Portocarrero, con quien llevé varios cursos, que después dejó la Sociología, ¿no?, y ha fallecido recientemente. Su hermano Félix, también cercano, Peri Paredes, también parte de Sociedad y Política, bueno, por supuesto Julio Kotler, que después se peleó con Quijano y nunca supimos por qué, ¿no?, aunque los años posteriores nos dieron pistas. En fin, en este San Marcos de los años 70 era mucho más agudo algo que todavía existe en las ciencias sociales peruanas, y es la ausencia de comunidades intelectuales, ¿no? La ausencia de comunidades intelectuales que eran o muy débiles o casi inexistentes. O sea, ¿qué cosas habían? Habían grandes intelectuales, ¿no? Aníbal Quijano era un gran intelectual, prohibido además por el maoísmo de la época, ¿no? Prohibido por el maoísmo de la época. Pero bueno, como no lo podían liquidar, o por lo menos no lo intentaron en ese momento, enseñaba. Primero como profesor contratado, porque él renunció para irse a Chile, después perdió su trabajo en Chile, regresó al Perú, era profesor contratado. Recién a partir del año 80 tuve el honor de postular junto con él a una plaza para profesor nombrado, por supuesto él para principal, yo para jefe práctica nomás, y entramos a la facultad, al programa de comunicación social, porque no habían plazas en sociología. Después César nos ayudó a mudarnos a sociología, ¿no? Pero ahí ya Quijano empezó a trabajar nuevamente como profesor nombrado. Pero, en fin, era un gran intelectual, ¿no? Un gran intelectual. Y yo creo que la fundación de Sociedad y Política el año 72 y sus 13 números hacia el año 83 fueron, sobre todo, me parece, el intento de Quijano por formar una comunidad intelectual en un país sin comunidades intelectuales, ¿no? Y yo creo que ese fue el gran logro de Sociedad y Política, ¿no? El gran logro de Sociedad y Política y el gran logro de Quijano, ¿no? El sacar 13 números,
¿no?, como expresión de esta comunidad intelectual a lo largo de 11 años, ¿no? Pero, sí, a lo largo de 11 años, entre el 72 y el 83. Ahora bien, una primera cuestión es ¿qué tipo de intelectual era Quijano?, ¿no? A mí me parece que es bien importante subrayar que Quijano era un intelectual orgánico, comprometido con una causa, con la causa de la transformación socialista del Perú. Y es importante subrayar esto de intelectuales orgánicos, que se decía mucho en los años 70 y 80, pero que ahora casi no se dice, porque están de moda los intelectuales públicos, ¿no?, que no son lo mismo que los intelectuales orgánicos. Los intelectuales públicos discuten sobre los problemas nacionales, sobre la agenda nacional, son reiteradamente invitados a los grandes medios de comunicación, etcétera, 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 ¿no? Pero no están comprometidos con una causa, por lo menos con una causa clara, ¿no? Y yo creo que en este vendaval de transformación neoliberal del Perú, Aníbal Quijano se mantuvo como un intelectual orgánico, nuevamente, como un gran intelectual orgánico, ¿no? Y eso me parece muy importante. No con influencia en los grandes medios, Aníbal Quijano estaba vetado en los grandes medios, jamás habrán visto, ni en La República lo entrevistaban, que por un tiempo, por lo menos fue un periódico de centro izquierda, ahora está más en centro derecha, ¿no? Pero rara vez salía una noticia de Aníbal Quijano en los grandes medios, por supuesto en la televisión yo nunca lo vi, ¿no? Y de gran influencia en los medios universitarios también, ¿no?, sobre todo de las universidades públicas, ¿no? Y es importante remarcar esto, porque las que han crecido en los últimos 20 años son las privadas. Yo jamás he visto a Quijano en una universidad privada, salvo en la Ricardo Palma, donde tenía amistad con el rector, donde lo llevó Julio Mejía, ¿no? Pero por supuesto que con nuestros vecinos, yo jamás lo vi con nuestros vecinos, o sea, me refiero a la Universidad Católica, ¿no? En realidad, San Marcos queda en otro país que en la Católica, ¿no? Esa es la realidad. Básicamente, un pensador crítico, entonces, productor de ideas, y aquí un planteamiento controvertido, lejano quizás al investigador académico. Yo no lo siento a Quijano como un investigador académico. Para mí Quijano es más un pensador y un productor de ideas que un investigador académico. Ahora bien, ¿qué tipo de revista era Sociedad y Política? Siempre mirado desde afuera. Ojo, yo no estuve ni en Sociedad y Política ni tampoco en el movimiento revolucionario socialista. Yo creo que Sociedad y Política nace como una revista político-intelectual y va acentuando lo de político sobre lo de intelectual conforme corren los números, ¿no? Yo no sé, ayer le pregunté a Rodrigo Montoya, tratando de convencerme que viniera, cuándo se fundó el MRS, ¿no? Y él no sabía, no sé si porque no estuvo en la formación o porque no tenía claridad. A mí me da la impresión que el MRS se funda alrededor del paro del 19 de julio, o quizás un poco antes, en la segunda fase del gobierno militar, y dura hasta la disolución de ARI. Ya se lo termina de comer ARI, un ARI para los más jóvenes. ARI, la Alianza Revolucionaria de Izquierda, fue un frente fugaz de la izquierda más revolucionaria del espectro político antes de Izquierda Unida, ¿no?, que Quijano impulsó mucho y que finalmente se disolvió en poco tiempo, en pocos meses, ¿no? Bien, entonces es una revista, yo creo, donde lo político domina sobre lo intelectual, pero que esto se va asentando en el curso de la revista y que coincide con otra revista de los rivales de la izquierda, por el lado del gobierno militar de Velasco, lo ha dicho César, Participación, pero por el lado del marxismo-leninismo más crítico, más heterodoxo, claro, como era la que estaba más cercana a mis ideas en ese momento, tengo que recordarlo, ¿no?, que era crítica marxista-leninista, ¿no? O sea, convive con Participación, que después se convierte en Socialismo y Participación, y con crítica marxista-leninista, ¿no? Y presagia, por el tipo de revista, producto de un esfuerzo de comunidad intelectual, presagia dos revistas que se dan en la época siguiente
y que tiene mucha importancia también, que es El zorro de abajo. Nuevamente, como está cercana a mi corazón, la recuerdo, ¿no? Y Márgenes, la rival del zorro de abajo en la época, que son dos revistas de los años 80 que compartían este destino político e intelectual que Quijano había subrayado en Sociedad y Política en la década del 70. Digamos, si lo permite la memoria de Quijano, dentro del espectro socialista toda, ¿no? Dentro del espectro socialista. Seguro nosotros más a la derecha, los del zorro de abajo, y por ahí un poco más a la izquierda, los de margen. Ahora bien, este contrapunto político-intelectual se observa en la composición del Consejo Directivo. He visto hasta Heraclio Bonilla, me había olvidado que Heraclio Bonilla había estado alguna vez en Sociedad y Política. Creo que duró pocos números, ¿no? Pero ahí estuvo al principio, ¿no? Y efectivamente, pues Bonilla en esa época tenía sus devaneos izquierdistas, ¿no? Que no ha perdido en sus escritos históricos, debo decir, ¿no? Pero ya retirado totalmente de la propuesta política, por llamarla de alguna manera. Y luego yo creo que hay etapas en la revista, ¿no? Por lo menos mirada desde afuera. César ha señalado casi un continuo. Yo sí veo etapas. Yo veo etapas hasta que votan de mis profesores a México, que son los números 1, 2, 3 y 4, pues Julio Kotler nos estaba dando clase, ¿no? En ese momento, sociología política, ¿no? Nos está dando sociología política y ¡pum!, lo deportan a México. Me acuerdo que hicimos una colecta, publicamos un aviso en el periódico. Fue el año 73, porque todavía no habían tomado los diarios la dictadura militar de la época, ¿no? Y bueno, ahí deportan a Kotler y Quijano, parece que ahí se pelean Kotler y Quijano en México, ¿no? Yo nunca tuve mucha confianza con Quijano. Además, Quijano, por lo menos con los que no tenía mucha confianza, era difícil de intercambiar, ¿no? Yo le preguntaba cosas y lo escuchaba, pero difícilmente tenía diálogo con él. Kotler tampoco era de mucho diálogo, pero como yo fui su asistente, podía hacerle preguntas provocadoras, ¿no? Como, doctor, ¿por qué se peleó con Quijano? ¿No? Y él me respondía una cosa que no puedo reproducir en público, ¿no? Pero nunca me dijo por qué se peleó con Quijano. Nunca me dijo. Yo adivino por digamos, el desarrollo posterior de ambas figuras, de ambos intelectuales. Kotler dejó de escribir cosas significativas después de publicar su libro Clase, Estado y Nación. Esa es la verdad. Yo sé que a los amantes de Kotler no les gusta, pero esa es la verdad. No volvió a escribir nada significativo, ¿no? Yo se lo pude preguntar el año 2012, que me visitó en la Argentina y me dijo: tengo un manuscrito sobre Aya de la Torre. Y le dije: publíquelo, doctor. No me atrevo, me dijo. Y esa fue la última confesión que me dijo sobre lo que tenía por publicar. Y claro, él se vuelve un intelectual liberal, se vuelve un intelectual público, ¿no? Deja de ser un intelectual orgánico. Quijano sigue produciendo. Quijano ha producido casi hasta el final, ¿no? Y ha producido textos muy valiosos, hasta muy avanzada edad, ¿no? Y además se ha mantenido con una posición teórica y política, como dice César, en proceso, en evolución, pero crítica, disidente, filuda hasta el final, ¿no? Entonces yo creo que el desarrollo posterior explica por qué se pelearon. ¿Cuál habrá sido el motivo? No sé. Y he preguntado, y de lo que yo he podido coleccionar, nadie sabe. Una segunda etapa son los 3 números de la época de la segunda fase del gobierno militar y de los paros nacionales. En una primera etapa, en los primeros 4 números, yo veo dar cuenta de lo que pasaba, ¿no? En un segundo momento yo ya empiezo a ver la toma de una posición militante, los números 5, 6 y 7, ¿no? Y una tercera, que son 5 números, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? Y ya veo una posición orgánica. Por eso creo que allí
ya estaba el movimiento revolucionario socialista constituido atrás, ¿no? Esto coincide con la actividad del MRS y con la ruptura de Ariño, ¿no? Bien, y una última que es un intento de relanzamiento, que es el número 13, 2 años después del número 12, ¿no? Pero parece que el intento de relanzamiento fracasa. Yo le he preguntado a 2 o 3 contemporáneos de Quijano qué pasó después. Quijano cerró la revista y clausuró el movimiento, ¿no? Y yo le pregunté, pero ¿y sin Quijano por qué no se podía? No, tanto mi amigo Chacho Rini como Rodrigo Montoya habían dicho, no, sin Quijano no se podía, ¿no? O sea, era como la figura central, la figura icónica, ¿no? Ahora, el mismo Quijano nunca dio razones para la clausura de este periodo, digamos, militante que tuvo, desde el 72 hasta el 83 y que va creciendo. Por lo menos yo no conozco las razones. De repente, gente más allegada, con la que tenía diálogo, digamos, con la que tenía diálogo, es factible que conozca las razones, ¿no? Ahora bien, ¿qué novedad representa el pensamiento de Aníbal Quijano en sociedad y política para un estudiante de sociología como el que habla en el San Marcos de la década del 1970? ¿No? Frente al maoísmo aplastante, yo escribí un libro, como saben la mayor parte de los presentes, hace ya 25 años, sobre esa época, ¿no? Porque era realmente un espectáculo impresionante, el maoísmo aplastante, del cual yo formaba parte, en las fracciones más críticas, pero también formaba parte, ¿no? Y yo en ese libro recojo una frase de uno de los entrevistados, ¿no? Que me dice, San Marcos era un templo de Mao Zedong. Efectivamente, San Marcos era un templo de Mao Zedong, ¿no? Uno de mis hijos me preguntó hace 2 años, seguro después de enterarse un poco, si yo tenía el libro rojo de Mao. Y yo le dije, sí, acá está. No lo podía creer. Tengo una edición china del libro rojo de Mao. Bien, yo creo que frente al maoísmo, que quería reemplazar la realidad con unos cuantos dogmas, ¿no? Nosotros encontramos en estos profesores de sociología y en Aníbal Quijano, por supuesto, una corriente de pensamiento que hacía el esfuerzo contrario, ¿no? Usar la teoría social y los aportes del marxismo para entender la realidad. Yo creo que el deslumbramiento era básicamente ese. Yo trataba de explicárselo el otro día, ayer a mis estudiantes de sociología acá en el pregrado, ¿no? Frente a un grupo de estudiantes que, mejor dicho, frente a una presencia en los estudiantes y en la docencia y en la institución, ¿no? Como dijo de Gregorio alguna vez, la revolución de los manuales, o sea, estudiábamos sociología con el Partido Comunista Chino en la Revolución China, con Nikitin, ¿no? Y con el manual de Afanasiev. Así estudiábamos sociología, ¿no? Entonces, frente a eso, teníamos profesores que nos enseñaban sociología, ¿no? Que nos decían, con la teoría hay que tratar de entender la realidad, no hay que meter a patadas la realidad en los dogmas, ¿no? Yo me acuerdo de cómo discutía César Germaná en las comisiones de reforma curricular, ¿no? Pidiendo que se enseñara sociología, por favor. Bien, y yo creo que esto fue crucial en mi formación como sociólogo, fue crucial en mi formación intelectual y por supuesto también en mi formación política. Sin embargo, yo creo que, y seguramente esto no le va a gustar a muchos de los presentes, creo que hay una tremenda limitación en el pensamiento de Aníbal Quijano, y esa limitación es su estricta filiación histórico-estructural, ¿no? Quijano lo veía todo a través de las estructuras, ¿no? Y eso se ve en el primer artículo que él escribe en el número 1 de Sociedad y Política. Yo ayer lo releía con un colega que me ha pedido no dar su nombre, ¿no? Pero son lentes absolutamente estructurales. No hay casi análisis de actores, y esto se refleja en Sociedad y Política, ¿no?
en especial en los artículos de Quijano. Encuentro más análisis de actores en Kotler, en los artículos de César, en los artículos de Montoya sobre senderos, sobre el campo, ¿no? Pero yo creo que esta mirada estructural le hizo equivocarse sobre seguramente cosas que César cree que la chuntó. Yo creo que Quijano se equivocó sobre Velasco, ¿no? Yo creo que la contradicción principal no era capital-trabajo, la contradicción principal era nación-imperialismo, y la mayor parte de la izquierda se equivocó también con Velasco, ¿no? Yo creo que Velasco, digamos, fue un avance muy significativo para el Perú y que pudo haber sido un avance mucho más significativo si es que desde la izquierda no le hubiéramos hecho la oposición que le hicimos, ¿no? Y creo que luego se equivocó con Izquierda Unida, ¿no? Se equivocó con Izquierda Unida. La dureza con que se trata a la Izquierda Unida, que no era, por supuesto, miel sobre hojuelas, ¿no? Yo formé parte de Izquierda Unida, no voy a negarlo, por supuesto que no, pero creo que fue el esfuerzo más grande por desarrollar un actor político socialista en la historia peruana, con todos los problemas que tuvo, con todos los problemas de autoritarismo, de estalinismo, podemos decir hoy día, equivocaciones coyunturales, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso para mí muy revolucionaria, yo lo hubiera hecho más reformista y quizás hubiera tenido más éxito, ¿no? Es cierto que en la época, que los 70 eran la época del análisis de estructuras, ¿no? Yo leo mi tesis de bachiller, ¿no? Ojalá que César se haya olvidado, porque fue mi asesor, y veo lo mismo, digamos. Habría que esperar hasta 1979, cuando Sinesio López, que tampoco está en este seminario, también resisto su ausencia, pone sobre la mesa el tema del análisis de estructura y nos dice, a la historia se entra y se sale por la coyuntura, ¿no? Y yo creo que eso no lo veo Quijano, ¿no? Por esa razón es que creo que Quijano tiene una gran relevancia como intelectual sobre los tiempos largos, y por esa misma razón creo que no tuvo suerte como dirigente político, ¿no? Me refiero a su experiencia sobre todo en la segunda y tercera parte de Sociedad y Política y en la fundación del MRS, ¿no? No por las posiciones de socialización del poder, ¿no?, que tenía el MRS, sino por la manera como condujo a este movimiento, lo que se expresa en la fugacidad de su existencia, ¿no? Yo creo, como diría Max Weber, ¿no?, que lo guiaba, en el mejor sentido lo digo, que lo guiaba más la ética de la convicción que la ética de la responsabilidad. En resumen, creo que Quijano era un creyente en el socialismo, más que un político socialista. Con lo cual no quiero decir que no fuera político, ¿no?, pero era más un creyente, ¿no?, en el sentido, repito, de la reflexión que hace Weber sobre los tipos de ética en la política. Muchas gracias. ¿Por qué se habla de análisis riguroso de la realidad en la sociología, como lo mencionó el doctor César, si se utiliza como aporte central un relato tan holista, tan reduccionista, podríamos decirlo, como el marxismo, siendo que la realidad en su complejidad a lo largo de la historia ha desestabilizado su solidez teórica predictiva? Por ejemplo, el marxismo hablaba de que las revoluciones socialistas se darían en los países más avanzados industrialmente, cosa que realmente no se ha podido ver. Y disculpen si estoy equivocando mal. Buenas tardes, doctor César y Nicolás Rich. Ustedes han hablado que la revista Sociedad y Política, Quijano nos decía de la racionalidad del eurocentrismo.
Y él propone otra clase de racionalidad en la cual estarán presentes, se podría decir, los valores de la solidaridad y la cooperación. ¿Cuál es esa otra racionalidad a la que se refiere Quijano y con qué metodología pretendía conseguirlo? En las dos intervenciones hay una síntesis que viene del quechua, que es: hay que tener mirada de ojo de águila y mirada de ojo de pato. Una gran mirada totalizante que entienda lo que sucede a largo tiempo y en un gran espacio, y con todo lo que está adentro. Y también una mirada de coyuntura de los tránsitos locales en la interacción de múltiples determinaciones que se dan en situaciones muy concretas. Yo que he estado en este periplo de todos estos años y movimientos, efectivamente eso es lo que he sentido. Un gran aporte en la mirada de águila y muchos errores en las miradas de pato, como todos nosotros lo hacemos en cada momento, pero como teoría de las ciencias sociales para entender las cosas ha sido bastante necesario, porque no se hacía así. Casi todo era miradas de coyuntura. Entonces, ¿cómo conciliar que las ciencias sociales tengan abierto este camino y qué cosas se siguen enseñando para que podamos pasar de intelectuales académicos a intelectuales orgánicos o con cierta puntería en las cosas que se enseñan y que se reproducen con los estudiantes, ¿no? Ha quedado pendiente muchos trabajos en Villa Salvador. Micro, pequeña empresa, parque industrial. Ha quedado pendiente 40 mercados. Ayer un poco se molestaba porque ¿qué tiene que ver con eso Aníbal, no? Ha dejado pendientes esos trabajos. 100 clubes deportivos. La cultura. Entonces, lo que digo hoy un poco más, César, creo que mandamos una comisión. ¿En qué parte de Europa había socialismo? Usted ha regresado después de un año, solamente existe aquí, en el Perú, el socialismo. O sea, el colectivismo, ¿no? Eso hay que un poco difundir. La otra parte es cuando se toca del movimiento MRC, creo que en el 87 fuimos a la Asamblea Nacional Popular. Usted estuvo, César y Aníbal. Yo estuve con 500 delegados de construcción civil y de Huancayo vino no recuerdo el nombre, pero estamos 4. No había MRS. No había, pues. Entonces, muchos de nosotros no va a venir a acompañar porque en su libro ratifican, gracias a Velasco existe la Kowalski, que esto, ¿no? Entonces, ese era. Entonces, quedamos 4, repartimos 10 millones de volantes en esta Asamblea Nacional. Digamos que teníamos que deslindar que estaba Sendero, MRTA, etcétera, de toda la izquierda. Porque nosotros la tradición conocemos de Montonero, de Argentina, los Tupamos de Uruguay, Mir de Chile, Sendero acá, etcétera, etcétera. Hemos deslindado en este evento, ¿no? No me he quedado con ni un volante, pero repartimos, quedó poco. Entonces, lo que sí era bien famoso era la revista, la Chispita. Así llamaba la gente a la revista, ¿no? Solo quedó hasta el documento 13, pero se suspende por la deportación. No sé, entonces yo planteo que hay que continuar con la revista, sacar todo, porque la descolonización se comienza en Villa Salvador. Un poquito que hay en la primera parte que voy a decir, es que cuando llega el 71, 12 de mayo, comienzan los comités de manzana, 99 provincianos, y arman en cada grupo
16 comités de manzana. Y esos 16 comités de manzana, si había 20 grupos en cada sector, son primero, segundo, tercero, excepto sector, que tiene menos grupos. Entonces tenía que ir a una convención, 7.200 dirigentes, solo han ido 5.000. Y cada grupo decía. Entonces en la convención plantea esos 5.000 dirigentes, los comités de manzana, nombre de la Cuaves. Entonces, bajo ningún momento ese es el proyecto de velasquismo, pues no es así. Eso hay que esclarecer bien. Entonces, en ese sentido, yo trae un documento sobre la descolonización de la educación, te voy a dejar. Yo solicito, Germana, hay que continuar, terminar lo que ha dejado pendiente Aníbal. Muchas gracias, Chamber. Quiero hacer una pregunta al profesor Germana sobre este tema de la ruptura o no ruptura en el pensamiento de Aníbal Quijano, tanto en la etapa de los 70, con la influencia de la teoría de la dependencia, como en la etapa contemporánea, ¿no? A partir de los 90, con la teoría de la colonialidad del poder. Por ejemplo, Germana planteó que no hay una ruptura, que más bien hay una continuidad. Entonces, yo quisiera saber que nos planteara, que desarrollara más este tema sobre la ruptura o no ruptura, pero también en base a una cuestión, de que la teoría de la dependencia como tal no rompía con un fundamento bastante clave en el marxismo revolucionario, que era el tema de la toma del poder, de cómo construir la sociedad socialista. Sabemos que en la actualidad teóricos como Holloway, Antonio Negri, estos nuevos filósofos plantearon el tema de la revolución sin la toma del poder, una hipótesis libertaria o de otro tipo que rompía con el leninismo, que rompía con fundamentos del marxismo revolucionario. Entonces, ¿hay o no hay un parecido, hay una coincidencias de estas hipótesis libertarias con el pensamiento más contemporáneo de Aníbal Quijano? Yo creo que sí. Entonces, me gustaría saber algo que el profesor profundice sobre estos temas, ¿no? Y luego también, un tercer aspecto, es que justamente hay un documento que elabora sobre la ruptura del año, que lo elaboran los compañeros del MRS. Hay un documento que analiza, y ahí están claramente también los fundamentos de un análisis de clase, que no tiene nada que ver ni con el maoísmo, ni con el estalinismo. Y recordemos bien que incluso la teoría de desarrollo desigual y combinado que plantea Trotsky, que también es un elemento que también Quijano lo va a tomar en la teoría de la dependencia, y no solo Quijano, también varios teóricos más, como los compañeros chilenos, los compañeros brasileños, ¿no? Teófilo dos Santos, Mambirra, la ala marxista de la teoría de la dependencia. Sabíamos que había una ala desarrollista, ¿no? Dejo ahí la intervención y bueno, gracias. ¿Cómo pensar ahora, por ejemplo, en la polémica sobre la informalidad en el Perú y cómo Quijano en realidad, a partir de un análisis un poco más de relaciones sociales de producción, llegaba a otras categorías, que era la teoría de marginalidad de la que habló el profesor y fundamentalmente dos, monopolo marginal y mano de obra marginal. Entonces estos conceptos a mí me parece que sirven para explicar de una manera mucho más crítica, mucho más estructural el problema de la informalidad, no comprender la informalidad como un tema, como un fenómeno homogéneo, ¿no? Sino desde un punto de vista un poquito más estructural, un poquito más de las relaciones sociales de producción. Entonces hay una vigencia contemporánea Quijano, ¿no? Uno puede, como digo, ¿no? Al comienzo leerlo y remontarse a los 60 o leerlo y utilizarlo pues, para algunos temas contemporáneos, si es que resaltamos esa parte que me parece de mi perspectiva, ¿no? Que es lo central o lo que yo más resalto del pensamiento Quijano, que es el tema de la economía política, ¿no? Como señaló el compañero, esta utilización de algunos conceptos de Trotsky, el tema de desarrollo desigual y combinado, para explicar cómo se asenta el capitalismo en países dependientes como el nuestro. Y la segunda, en relación al tema de lo estructural en Quijano, lo estrictamente estructural, me parece que el carácter de los actores está planteado justamente en la perspectiva histórica, ¿no? Me parece que hay una posibilidad de análisis de actores al margen del análisis de clases, justamente por esa perspectiva marxista que lo acompañaba en esos tiempos, ¿no? Me parece que justamente es también una herencia que debería recuperarse, porque se ha perdido un poco el análisis de clases, en el análisis de los procesos sociales, y me parece que es justamente por abandonar esta perspectiva histórica, esta perspectiva estructural, que repito, ¿no? es de mi perspectiva por lo menos lo más rescatable que nos ha aportado Quijano, ¿no? En los estudios sociales.
o experiencias vinculadas, ¿no?, a la descolonialidad de las relaciones de género. Y también las experiencias vinculadas a la descolonialidad del eurocentrismo, ¿no? Otras formas de pensar, otras formas de percibir y organizar nuestra visión del mundo natural y social. Como se ha señalado, creo que es vigente el pensamiento de Aníbal Quijano, ¿no?, en sus diversos momentos, ¿no?, en la época de la dependencia de los años 60, la época de sociedad y política, ¿no?, de los años 70 y parte de los 80, o la época de la colonialidad del poder. Creo que hay un hilo conductor a lo largo de toda su obra, que es el análisis y la crítica del poder. Y en esa perspectiva, no veo, en eso estoy en desacuerdo con Nicolás, que en la obra de Quijano no se tenga en cuenta a los actores. Creo que no hay una visión ni estructuralista, ni una visión individualista, sino que es una visión, como alguien lo señaló cuando preguntaba, una visión del proceso histórico, porque es fundamental una idea que aparece en la obra de Quijano, que es de alguna forma una continuidad con lo que Marx señalaba, ¿no?, en las tesis sobre Feuerbach. Es la práctica, la praxis, la que construye la sociedad, y la praxis la realizan los seres humanos, los individuos, ¿no?, que construyen una sociedad. Pero como dice Marx, ¿no?, en el 18 Brumario, los hombres, y habría que corregirlo también a Marx, ¿no?, también las mujeres, ¿no?, los hombres hacen la historia, pero no en condiciones creadas por ellos mismos, ¿no? Yo creo que esta idea, ¿no?, de cómo los seres humanos hacemos nuestra propia historia, ¿no?, pero en condiciones que no las hemos creado, esa es una idea central que atraviesa la obra de Quijano. Es la práctica de los seres humanos, la actividad de los seres humanos la que construye las estructuras, la que construye el orden social, y sus luchas, ¿no?, sus enfrentamientos, sus conflictos son los que es necesario analizar para entender cómo está organizada la vida social. Y finalmente, las reflexiones sobre el arte y la literatura. Hay un artículo de Aníbal que se publicó en ¿Qué hacer?, ¿no?, sobre la obra de que fue rector de San Marcos y murió, Cornejo, ¿no?, en donde habla de la heterogeneidad cultural. O sea, yo creo que cuando dije que hay una posible interpretación estetizante y por lo tanto cercana al posmodernismo de la obra de Quijano, lo quería señalar no era tanto de que no se interesara por las reflexiones del arte y la literatura, ¿no?, sino que eran parte de una totalidad, ¿no?, de la que no se puede separar. No es solamente una visión, una especie de visión culturalista, ¿no?, sino de una visión más bien holista, totalizadora de la vida social. Pero evidentemente, como lo discute creo que es uno de los ensayos más significativos sobre la colonialidad, ¿no?, es colonialidad y clasificación social, ¿no?, en el libro de homenaje a Immanuel Wallerstein, allí sobre la idea de totalidad cuestiona tanto la ausencia de una visión totalizadora como en el empirismo y en su pareja, curiosamente, como él dice, que es el posmodernismo, que no acepta ninguna forma globalizadora de la vida social, pero también la crítica a la visión orgánica, sistémica de totalidad.
Entonces, en este sentido creo que las reflexiones y los análisis de Quijano sobre el arte y la literatura, un artículo muy antiguo que se publicó en la revista de Flaxo, ¿no? El segundo número, sobre la cultura, ¿no? Creo que muestra el interés que tenía sobre todo este mundo simbólico, ¿no? De estos sistemas simbólicos que son fundamentales para la existencia social. Bueno, hasta allí mi respuesta a las preguntas. Bien, atendiendo a las preguntas de los dos primeros estudiantes de primeros años que empezaron a hacer los comentarios y que se refirieron al marxismo, yo quiero que tengan bien en cuenta, como señalamos en la primera ronda, que estamos hablando de los años 70, de una revista que se publicó básicamente en la década de 1970, ¿no? Donde efectivamente ese era el paradigma dominante. En esta Facultad de Ciencias Sociales, no se asusten, hay múltiples paradigmas en funciones y hay distintos profesores que plantean desde convergencia de paradigmas, de replanteamiento de paradigmas y también desde el maoísmo de la revolución cultural hasta posiciones posmodernas. O sea, esta facultad, como decía el presidente Mao, se ha convertido en un lugar donde compiten 100 escuelas de pensamiento, ¿no? O sea que ya no hay ese acartonamiento de antaño, felizmente, ¿no? Bueno, sobre la vigencia del pensamiento de Quijano, ¿no? Yo no quiero que se me malentienda, o sea, yo sé que este es un acto de homenaje o un evento de homenaje, pero puede haber también algún poco de discusión crítica, no solo de homenaje, ¿no es cierto? Y esa quizás sea la mejor forma de homenajear a Aníbal Quijano. Yo por supuesto que creo que hay elementos centrales del pensamiento de Quijano. En un libro que he publicado hace poco he recogido sus tesis sobre cholificación ante el horror de Rodrigo Montoya, por ejemplo, o me parece también que sus textos, como se dijo, de análisis de lo que se llama informalidad y que comienzan en la polémica con Nunn y Cardoso a fines de los años 60 y que él vuelve a sintetizar en un texto de los 90, me parecen también de un aporte central sobre el tipo de desarrollo capitalista que se da en América Latina, ¿no? Y allí yo creo que Quijano escribe en saga con el conjunto de la teoría de la dependencia, aunque él decía que no había teoría, que habían pensadores sobre la dependencia, ¿no? Lógicamente se consideraba él uno de ellos, ¿no? A mí me parece que hay teoría de la dependencia y que él escribe en esa saga, pero en ese proceso creo que es central el aporte que hace a la discusión sobre el tipo de desarrollo capitalista en América Latina. Y por último, sus tesis sobre la colonialidad del poder, ¿no? Que me parecen también centrales y donde yo creo que va sobre sus pasos en las apreciaciones de los años 60 y 70 sobre el Estado-Nación y en su propia apreciación del general Velasco, ¿no? Yo creo en ese sentido que es un gran pensador crítico sobre el largo periodo. Esa es mi apreciación. Ahora bien, sobre la relación actores-estructuras, yo en ningún momento he dicho que actores es igual a individuos. Ojo, pestaña, ceja y oreja, ¿no? Por favor, lo que yo reclamo como ausencia en Quijano es que no hay análisis de actores en un marco histórico-estructural. Eso es lo que está ausente. Y les pido que lean de nuevo el artículo que está en el primer número de Sociedad y Política. No solo ese, por supuesto, su libro de 2 años antes sobre neoimperialismo, ¿no? Y allí paso a Velasco, creo que se equivoca sobre Velasco. Y le contesto a Danilo, que ha despachado a los gobiernos progresistas en 10 segundos. Podemos debatir cuando quieras sobre los gobiernos progresistas y su aporte. ¿Por qué se da la reforma agraria? Velasco la trae en un sobre de Manila, ¿no? Dicen que sacó su revólver para que apoyaran los generales a la reforma agraria, ¿no? No sé. Pero la reforma agraria se da porque hubieron 15 años de luchas campesinas atrás. O sea, la reforma agraria no vino gratis en este país. Nos costó miles de muertos, ¿no? Y grandes epopeyas campesinas que Quijano recoge en su primera época en libros
en textos muy importantes, ¿no?, sobre los movimientos campesinos en el Perú y una comparación con los movimientos campesinos en América Latina. Entonces, digamos, Velasco no cayó en paracaídas en este país, ¿no?, y hizo la reforma agraria más radical de América Latina. Repartió 10 millones de hectáreas a 400.000 familias campesinas, con un pésimo modelo de gestión por otra parte, ¿de acuerdo? Pero hizo un cambio brutal en el Perú, un cambio enorme, un cambio que yo creo ha tenido más efectos en el proceso de democratización social en este país, ¿no?, que en el proceso de tenencia de la tierra misma, ¿no?, por la reconcentración posterior que ha habido, ¿no? Y efectivamente no se enfrentó a todas las modalidades de agresión imperialista contra nuestro país, pero sí se enfrentó a modalidades fundamentales, ¿no? Recuperemos a Carlos Delgado, también sanmarquino, ¿no?, y uno de los consejeros ciertamente del general Velasco, ¿no?, y que había sido amigo de Quijano. Bueno, le responde me parece que a Cotto y a Quijano, en un artículo que se llama Entre interrogantes, conciliación de clases, ¿no? Yo creo que no precisamente el resultado de Blasquemo es una contradicción de clases, por el contrario, es una aguda polarización para bien del Perú, que generó un espacio para que nos desarrolláramos como izquierda. ¿O dónde hicimos política en los años 60? En ese espacio que abrió el velasquismo, con sus problemas y con las agresiones que desarrolló también contra el movimiento popular. Yo creo que las preguntas son bastante pertinentes y creo que útiles para ir aclarando, ¿no?, las diversas maneras de abordar la lectura de los artículos de Sociedad y Política, tal como aparecen en la edición facsimilar. Lo primero que me gustaría es comentar lo último que dijo Nicolás, ¿no?, y estoy totalmente de acuerdo con la idea de que en Quijano no hay la ética de la convicción, sino la ética de la responsabilidad, sino en Quijano lo que aparece es la ética de la convicción. Esta distinción que establece Weber me parece justa para entender la perspectiva del análisis y las propuestas de Aníbal Quijano. Efectivamente, la ética de la convicción implica lo que es la política moderna, tal como la analiza Weber. Weber dice en el mismo texto donde discute sobre la ética de la convicción y de la responsabilidad, dice: el que hace política hace un pacto con el diablo. No se puede hacer política con la ética del sermón de la montaña. Al que le da una cachetada en una mejilla, el político no puede poner la otra mejilla, tiene que devolver el golpe. Es decir, es la racionalidad instrumental lo que orienta la política moderna. Es decir, el cálculo de medios y fines, ¿no? Por eso Weber, como Mitchell, como Mosca, ¿no?, Pareto, ¿no?, son considerados los maquiavelos de la política, ¿no?, porque efectivamente examinan la política como una técnica, ¿no?, para llegar al poder y para mantenerse en el poder. Y el punto de partida de esa reflexión es el menos maquiavélico de todos, que es el propio Maquiavelo. Si Maquiavelo no es maquiavélico, ¿no?, porque los maquiavelos son los que ocultan algo o dicen una cosa para hacer otra. En cambio, Maquiavelo lo que hace es revelar de cómo se llega al poder y cómo se mantiene. Ya no es la política antigua, ¿no?, como la de los griegos, ¿no?, que fueron los inventores finalmente de la política, los griegos de la época clásica, ¿no? Para ellos la política era la búsqueda del bien, de la felicidad humana, y por lo tanto todos eran políticos, los ciudadanos eran políticos. En cambio, con la política moderna aparece una forma de hacer política
que es el calcular cuáles son los medios más adecuados para alcanzar un fin. Es decir, cuáles son los medios más adecuados para llegar al poder y para mantenerse en el poder. Por eso se puede decir que El Príncipe de Maquiavelo, que fue escrito en 1513, ¿no?, puede resumirse en una frase que no está dicha en el libro, pero que lo refleja las ideas principales, ¿no? El fin justifica los medios. O, para decirlo con un nombre de una telenovela brasileña, vale todo en política. Y eso lo hemos visto, ¿no? Por eso la corrupción no es extraña a esta forma de hacer política, ¿no? Es el cálculo, ¿no? Los mejores políticos, eso lo dice Weber, ¿no?, en un ensayo que está en la Sociología de la Religión, Negaciones religiosas del mundo. Allí Weber dice, el hombre político, y bueno, en esa época no había mujeres políticas, ¿no?, porque esto lo escribe en 1900, en las 2 primeras décadas del siglo XX, pero ahora habría que decir el hombre y la mujer política. Son como el homo economicus, actúan sin odio y por lo tanto sin amor, sin ira e estudio, dice Weber. Ese es el hombre político, el que calcula todo. Evidentemente, Aníbal no era un hombre político en ese sentido, ¿no?, en el sentido de calcular los medios para llegar al poder, y por eso nunca estuvo en el poder, era más bien un crítico del poder, ¿no? Era, si seguimos esta imagen de Weber, ¿no?, que ha recordado Nicolás, era más bien el de la ética de la convicción, ¿no? Es decir, no interesarse por los resultados de sus acciones, no calcular las consecuencias, y por eso era un crítico del poder y por eso fue marginado. No era un intelectual mediático, como bien lo ha señalado Nicolás, ¿no?, que es el intelectual público, ¿no?, actual, ¿no?, es el intelectual comprometido, pero con otra política. ¿De dónde surge esa otra racionalidad de la política y del conjunto de la vida social? Ya no es la racionalidad solo de la política, sino de la economía, o sea, de las relaciones de trabajo, de las relaciones de género, de las relaciones con la naturaleza, ¿no? Una racionalidad diferente. Adorno y Horkheimer escribieron uno de los libros fundamentales para entender el mundo moderno, La dialéctica de la ilustración. La traducción al francés quizás refleje mejor el tema del libro, que lo han traducido como dialéctica de la razón. Y lo que dicen estos autores es que la razón de la ilustración comenzó siendo dominación, y dominación de la naturaleza. Esa racionalidad, ¿no?, instrumental ha sido la que ha modelado el patrón de poder colonial moderno. El patrón de poder colonial moderno está atravesado por la racialización, ¿no?, de las relaciones sociales, como plantea Aníbal, pero también por la racionalización de las relaciones sociales. Por eso les citaba ya los 2 ensayos que están en Modernidad, Identidad y Utopía en América Latina, o lo que también plantea Quijano, ¿no?, cuando señala el texto inicial donde aparece la idea de la colonialidad del poder. Colonialidad y modernidad, racionalidad. ¿A qué racionalidad se está refiriendo? Básicamente a esa racionalidad de los medios y fines, lo que Horkheimer denominó la racionalidad instrumental. ¿Dónde aparece la otra racionalidad? Como pregunta uno de los participantes. Yo creo que aparece en el examen del mundo de las comunidades indígenas. Y en eso mantiene una continuidad Quijano con Mariátegui.
porque en Mariátegui nosotros encontramos ese interés, ya no por este mundo que ha desaparecido, el mundo del Tahuantinsuyo, sino lo que queda. ¿Y qué queda? Es una otra racionalidad basada en la cooperación, en la solidaridad entre los seres humanos. Y esta otra racionalidad es la que creo que orientó las propuestas políticas de Quijano. Y por eso, quizá, no es que se equivocara, sino simplemente estaba pensando, estaba reflexionando sobre otro mundo posible. Porque como Danilo lo acaba de manifestar, ¿no?, los llamados gobiernos progresistas, ¿no?, finalmente seguían la misma lógica de la racionalidad instrumental. Y de allí, ¿no?, esa lucha por el poder a como dé lugar, en donde vale todo. En la obra y las reflexiones de Quijano creo que se encuentra esta otra racionalidad, ¿no?, en la política, y por eso el autogobierno y la socialización del poder no se trata de tomar el poder, por lo tanto, sino de democratizar el conjunto de la sociedad. Cuando Quijano habla del bien vivir, habla de la construcción democrática de una sociedad democrática, como ha citado Danilo hace un momento. Y creo que esa es otra manera, otra forma de plantearse la acción política. Lo otro que quería comentar era el análisis riguroso implica básicamente señalar las tendencias principales del desarrollo de una sociedad. Y allí es en donde se puede lograr una articulación entre la coyuntura y las tendencias de largo plazo. Y es lo que aparece en Sociedad y Política, por lo menos en los primeros números. En las tendencias a largo plazo están dadas por lo que Quijano llama allí el neoimperialismo. Ya no el centrado en la extracción de materias primas, sino en el desarrollo de una sociedad urbana industrial. Y en eso coincidía con el proyecto velazquista de un capitalismo nacional. Yo creo, como dice el colega Chamber, que es necesario continuar, no solamente en términos teóricos, ¿no?, la obra de Aníbal, sino también en términos prácticos, ¿no? Y creo que hay una serie de experiencias que plantean, que implican la idea de la descolonialidad, ¿no?, la descolonialidad de la economía. Por eso es importante el examen de las experiencias de diversas formas de economía popular, de economía social, de economía sobre todo de la reciprocidad, porque implican la desmercantilización del trabajo y por lo tanto la descolonialidad de las relaciones vinculadas al trabajo. La participación de ambos ha sido para mí muy enriquecedora haberlos escuchado ahora. Bueno, me gustó mucho como lo hiciste, César, ¿no? De algunos de los aspectos que están muy presentes en Sociedad y Política, ¿no? Yo pienso, una vez conversé con Jaime Coronado también, ¿no? Que efectivamente, y también lo hablábamos con Pepe Bengoa, que no pudo venir ahora, que efectivamente el Aníbal Quijano de los años 60 es como un Aníbal Quijano muy abierto, ¿no? Muy abierto, y efectivamente en el año 80 tenemos como el Aníbal Quijano un poco más rígido, ¿no? O sea, que apuesta, ¿no?, frente a una apuesta grande que tenía en los movimientos campesinos en los años 60, en los años 70 como que ya apuesta más por la lucha obrera, ¿no?, efectivamente, pero efectivamente, como bien lo dijiste, ¿no?, o sea, la cuestión de la democratización, de la socialización del poder, la construcción democrática de una sociedad democrática, estas cuestiones se van madurando alrededor, ¿no?, de estos años, ¿no?, y alrededor también de la experiencia de Cuaves, y es muy notable, ¿no?, también se inicia ahí su crítica al eurocentrismo, como mencionaste, ¿no?
Pero igual, ¿no? Y en los años, a partir de los años 80, como poco a poco va volviendo también la idea, ¿no? De todo este Aníbal como más maleable, el Aníbal más abierto, va volviendo en los años 80, ¿no? Y da lugar, pues, ¿no? a la colonización, a la teorización de la colonialidad del poder finalmente, ¿no? Entonces, una pregunta que yo quisiera hacerte es, porque yo, o sea, ¿cómo era, digamos, o si seguía, si Aníbal seguía, si no escribiendo, pero yo me imagino que todavía seguía reflexionando de esta manera tan abierta, ¿no? Reflexionando sobre el arte? Yo quisiera que de repente pudieras contarnos, si es el caso, digamos, de cómo Aníbal hablaba, pues, de las cuestiones de las comunidades, de cómo hablaba del arte, de cómo hablaba de la relación entre lo urbano y lo rural en estos años de sociedad y política, en los que sin embargo escribió relativamente poco al respecto, ¿no? Y bueno, y a Nicolás también muchas gracias. Quisiera, no sé, yo no estoy tan seguro que él se haya equivocado, ¿no? O sea, efectivamente las tendencias, y creo que ahora, ¿no?, lo hemos estado debatiendo acá, quizás porque somos más afines a Aníbal, quizás lo pensemos así, que efectivamente el periodo que hubo, el llamado periodo progresista en América Latina, ¿no?, que otros países lo vivieron, el mío, Brasil también, finalmente terminaron de alguna forma más o menos cerca a cómo terminó el velasquismo, y empezaron como empezar el velasquismo, ¿no? Es decir, en los años 60 el Perú era un país efervescente, ¿no? Con la reforma agraria siendo impulsionada por parte de los propios campesinos, ¿no? Y es en este vacío de poder que se forma que entra Velasco y de alguna forma ofrece una organización, una institucionalización que era relativamente ajena a estas luchas populares, ¿no? Y parece que eso nuevamente pasó con los gobiernos progresistas, es decir, que quienes, ¿no? Lula, ¿no? Chávez, Correa, quizás no supieron dialogar con estas personas que habían gestionado antes que ellos, habían gestionado la crisis de poder que dio lugar a ellos, ¿no? Entonces yo no estoy tan seguro de que él se haya equivocado, aunque quizás sí, no quiero decir que tenga la razón, por supuesto. Entonces, bueno, sí. Velasco legalizó a la mayor cantidad de organizaciones sociales en nuestra historia republicana, más que todas las que se habían legalizado antes de 1968. ¿Eso es poca cosa? ¿No? Dio las leyes, los derechos sociales, las leyes sobre derechos sociales más amplias que se habían dado en la historia del Perú, ¿no? Por supuesto, no era poder obrero, yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero fue un avance sustantivo, ¿no? Eso no se puede negar. He estado entre los que ha escrito en un suplemento que se ha publicado con plata que hemos conseguido por lo demás en los periódicos con motivo del 25 aniversario de Velasco, del 50 aniversario del 3 de octubre, los logros significativos que hubieron. Imagínense un gobierno que dijera, estamos en este momento tomando Camisea vuelve a ser peruano, va a haber gas para los peruanos. Eso hizo Velasco el 3 de octubre de 1968 con esa ignominia que era la presencia de la International Petroleum Company en los pozos de la Brea y Pariñas en Piura, ¿no? Los recuperó para el Perú. Imagínense a ver quién tiene los pantalones ahora de tomar Camisea, ¿no? Esa otra ignominia que tenemos y que se llama Camisea, ¿no? Y que hace que se vende el gas en el extranjero y no tengamos gas los peruanos, ¿no? Eso significó, ¿no? Por eso yo digo, viva Velasco, viva el general Velasco, lo recupero. Y fue un error oponerme a Velasco cuando en mi juventud. Bien, para cerrar, creo que esto es sobre sociedad y política. Bueno, entonces yo creo que, repito, ¿no? Sociedad y política tuvo una importancia cardinal, en lo que ahora es esta Facultad de Ciencias Sociales, tuvo una importancia muy grande en decenas de generaciones de sociólogos, ¿no? Justamente porque nos permitió entender que había la posibilidad de que la realidad no se metía patadas en el dogma, ¿no? Teníamos un conjunto de profesores con Aníbal Quijano en la cabeza que nos decían, no, podemos con la teoría analizar la realidad. Solo ese hecho fue una revolución copernicana en esta facultad. Ese hecho fue una revolución copernicana y una contribución muy grande, ¿no? De Quijano y de sociedad y política
porque fue su expresión más conocida en la época, ¿no? Al desarrollo de las ciencias sociales en el Perú, ¿no? Por eso no hacen en la Universidad Católica ni homenaje, ni discusión, ni ningún tipo sobre Quijano, pues. Abran los ojos, ¿no? Aquí en San Marcos se hacen. Muchas gracias.